Damos inicio a la defensa de tesina de los universitarios Fernando Federico Krug Olmedo y María José Dávalos Benítez. Muy buenas tardes también a los integrantes del Tribunal de la Mesa Examinadora, presidida por el profesor doctor Pedro Caballero, y los miembros profesor magíster Pedro Gómez y quien les habla la licenciada Aide Galeano. Se da inicio a la defensa de tesina en forma virtual, respondiendo a la época en que vivimos por la pandemia de COVID-19, a un acontecimiento milenario en la vida de las universidades. El tema es la comunicación del movimiento estudiantil universitario durante una no te calles, y el título es Análisis de la estrategia comunicacional de los estudiantes durante las movilizaciones en la Universidad Nacional de Asunción de septiembre a noviembre del 2015. El tutor es el profesor Richard Ferreira. Buenas tardes nuevamente y éxitos a todos. Profesor doctor Pedro Caballero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora coordinadora. Buenas tardes nuevamente a todos los presentes. Como bien mencionó la licenciada Aide Galeano, vamos a asistir a la defensa virtual del trabajo final de grado de los estudiantes Fernando Krug y María José Dávalos. Sin duda alguna es un tema muy interesante, ¿verdad? Que marcó un antes y un después, no solo en la vida de la Universidad Nacional de Asunción, yo creo que la sociedad paraguaya en sí misma, ¿verdad? Así que vamos a estar atentos a todo lo que tiene que ver con la defensa de este trabajo. Vuelvo a repetir, un tema sumamente interesante. Bueno, tanto Fernando como María José tienen 30 minutos para la defensa de su trabajo. Posterior a eso, la mesa examinadora pasará a realizar una serie de preguntas a partir del trabajo escrito y la defensa que estén realizando en la tarde de hoy. Posterior a eso, una vez que termine esa etapa, les vamos a solicitar que abandonen la sala virtual, por supuesto, de modo que la mesa examinadora pueda dictaminar la calificación final. Una vez que tengamos esa calificación, les vamos a invitar nuevamente a que puedan ingresar a esta sala para la lectura final de la calificación. Bueno, desearle más que nada éxitos y adelante. Les cedo el espacio a ustedes. Muy buenas tardes, profesores miembros de la mesa examinadora, profesora Aide Galeano, profesor Pedro Caballero y profesor Pedro Gómez. De esta manera damos inicio a nuestra defensa de tesina, que tiene como tema la comunicación del movimiento estudiantil universitario durante el Una no te calles. Mi nombre es María José Dávalos Benítez, el de mi compañero es Fernando Federico Krug Olmedo y el tutor en esta investigación fue el profesor licenciado Richard Ferreira Campos. Con este trabajo buscaremos analizaremos la estrategia comunicacional de los estudiantes durante las movilizaciones en la Universidad Nacional de Asunción en el periodo de septiembre a noviembre del año 2015. Antes que nada, en el año 2015 se registraron grandes movilizaciones dentro de la Universidad Nacional de Asunción y en donde se han denunciado hechos de corrupción, supuestos hechos de corrupción que tenían como principal foco al rector de aquel entonces, Enrique Froilán Peralta. Las movilizaciones iniciaron un 21 de septiembre del año 2015 con la vigilia estudiantil. Las consecuencias de estas movilizaciones fueron la renuncia e imputación del rector Enrique Froilán Peralta y la salida de varias autoridades de las distintas unidades académicas que componen nuestra casa de estudios. Buenas tardes a los miembros de la mesa examinadora. Es bueno decir que el fundamento de este trabajo es la poca disponibilidad de investigaciones o compilaciones de estrategias comunicacionales de movimientos de esta naturaleza, específicamente el movimiento estudiantil. Apuntamos con este trabajo a identificar y describir la estrategia de comunicación que desarrolló el movimiento estudiantil en el periodo estudiado que va de septiembre a noviembre del 2015. Su efecto, su efectividad en la instalación de este tema a nivel sociedad. Para eso también buscamos determinar las herramientas comunicacionales utilizadas por los estudiantes y describir la estructura que le dio funcionalidad
tanto para la comunicación como también para la sostenibilidad de sus acciones. También detallaremos el crecimiento de las cuentas de las redes sociales que fueron utilizadas por la movilización estudiantil y analizaremos el impacto que estas protestas tuvieron en la portada de los diarios de mayor circulación dentro de nuestro país. A nivel metodológico, hay que señalar que el tipo de investigación que hemos decidido tomar es una investigación cual y cuantitativa o mixta. El nivel de investigación que optamos es descriptivo. Tomamos una unidad de análisis en lo cuantitativo, que son las publicaciones en tapa de los principales diarios de nuestro país o los diarios de mayor circulación. Hicimos una toma de muestra utilizando un muestreo no probabilístico y de tipo intencional. La muestra también está compuesta por estudiantes del cuarto año de la carrera de Ciencias de la Comunicación de ambas secciones o turnos, a quienes aplicamos un sondeo sobre este tema. Otra técnica utilizada fue la entrevista a miembros del equipo de comunicación de Una No Te Calles, a periodistas de los medios ABC, Color y Última Hora, que cubrieron esas movilizaciones, y tomamos 140 tapas de diarios que cumplen la totalidad del lapso de tiempo estudiado. Ingresando ya a lo que es el marco teórico de este trabajo de investigación, les presentamos las 3 grandes teorías que hemos estudiado y desarrollado en el marco de este trabajo. También hemos trabajado con otras teorías como lo que es la agenda setting de Maxwell McCombs, que habla acerca del poder que tienen los más medias a la hora de instalar temas dentro de la agenda pública, o sea, la opinión pública. También trabajamos con la teoría de las inferencias correspondientes de Santiago Gerbos, que habla acerca de que para poder interferir dentro de la conducta de una persona, primero tenemos que conocer las características de esta. Y hemos trabajado con conceptos como hipermedio de Alejandro Piscitelli, que habla de que el Internet permitió la horizontalización de las comunicaciones porque hizo que las informaciones viajen a una manera sorprendente. Sin embargo, en el marco de este trabajo nosotros vamos a desarrollar lo que es la comunicación de masas, la comunicación persuasiva y la comunicación participativa a continuación. Partimos de la comunicación de masas tomando la teoría de Herbert Blumer, que asume que el término masa, justamente aplicado a la comunicación, significa la comunicación del emisor dirigida a una audiencia masiva, dispersa y normalmente sin una identidad colectiva bien definida, sin una interacción entre los miembros de ese receptor colectivo. Hanowitz, por su parte, hablaba también de la comunicación dada a partir de grupos que utilizan medios tecnológicos para lograr mensajes masivos a una audiencia dispersa. En cuanto a lo que es la teoría de la comunicación persuasiva, según el autor Santiago Gerbos, habla de que todo ser humano busca la estima y la aceptación de los demás, y que para que nosotros podamos persuadirle a una persona tenemos que trabajar mucho también lo que son los gestos y las emociones. Sin embargo, este autor dice también que el elemento principal de la comunicación persuasiva es la sumisión, que nosotros tendemos a prejuzgar a nuestro interlocutor por encima o por debajo nuestro. Si lo prejuzgamos por encima nuestro, nos sometemos a la autoridad social de este emisor, de este interlocutor, a la autoridad del canal por la cual se emite el mensaje, a la autoridad del contexto y del código por cómo se emite el mensaje. Entonces, podemos decir que la comunicación persuasiva es toda comunicación orientada a que los demás apoyen nuestras decisiones y opiniones. Y si esta comunicación se hace con un emisor que es socialmente respetable o aceptable a través de un canal que se acepta como una fuente de verdad en un contexto adecuado y con un código adecuado, vamos a tener a un auditorio predispuesto a ser persuadido. Tomamos también la teoría de la comunicación participativa, basándonos en el Manual de Comunicación Participativa de Paolo Mefalopoulos y Cristian Lonjera, que hablan de la construcción de mensajes a través de la participación de la comunidad o la construcción de ciertos niveles del mensaje transmitido por el emisor, en este caso un colectivo, con la participación del receptor en algún nivel, incluso en la construcción de ese mensaje. A partir de este momento vamos a presentarles los resultados de la investigación que hemos realizado, en consecuencia el objetivo general y los objetivos específicos que enmarcaron esta investigación. Primeramente, tenemos que hablar que Una No Te Calles o la movilización estudiantil tuvo una estrategia general de comunicación de la cual se desprendían diferentes tipos de estrategias y en consecuencia acciones también.
Una de las estrategias fue la organización de la comunicación y podemos decir que esta fue la principal estrategia. Otra de las estrategias fue la difusión de los mensajes a través de los medios de comunicación. Otro fue lograr la aceptación del emisor, que en este caso fue la imagen del movimiento estudiantil. Y también estaban el uso de los medios de comunicación digital. En cuanto a lo que es la estrategia general de comunicación y sus acciones, vamos a estar desarrollándolo con mayor detenimiento más adelante. Hemos tomado la tarea de entrevistar a los miembros del equipo de comunicación con el fin de poder describir la estructura de trabajo que desarrollaban. El equipo de comunicación tenía como un órgano superior la mesa de coordinación de UNANOTECALLES. Esta mesa de coordinación era una mesa donde participaban representantes gremiales del estamento estudiantil, centros de estudiantes, representaciones estudiantiles ante los consejos, movimientos estudiantiles y estudiantes que no respondían a ninguno de estos cuerpos colectivos, pero se convocaron a las movilizaciones. Se subdividía esta mesa en equipos de trabajo. En esta investigación nos centramos en el equipo de comunicación, que a su vez se subdividían en subequipos, valga la redundancia, el equipo de vocería, el equipo de responsable de redes sociales, el equipo de producción audiovisual, el equipo de producción de diseños a nivel gráfico y el equipo de redacción responsable de todos los escritos, como por ejemplo las gacetillas, entre otros. También hemos trabajado la descripción de las herramientas comunicacionales utilizadas por el movimiento. Y para ello hemos encontrado que habían herramientas en dos direcciones o para dos objetivos concretos: para la comunicación interna y para la comunicación externa. La comunicación interna, obviamente dirigida al estamento estudiantil, utilizaba como herramienta fundamental las plenarias y las asambleas, que eran espacios informativos y también espacios de discusión. Para la comunicación externa, el movimiento utilizaba las redes sociales, la gacetilla de prensa, grupos de WhatsApp, y acá claro que el WhatsApp también es entendida como una red social, pero la distinguimos por el uso que vamos a detallar más adelante. Incluso las movilizaciones eran entendidas como herramientas de comunicación cuyo público objetivo eran los medios de comunicación y la sociedad en general. Aquí podemos visualizar cuáles fueron las cuentas oficiales en las redes sociales de comunicación que utilizó la movilización estudiantil. En la fanpage de Facebook tenemos la página que se denomina UNANOTECALLES, en Instagram están como UNANOTECALLES y en Twitter están como @UNANOTECALLESPY. En este trabajo nos centramos en detallar el impacto en la red social Facebook por dos motivos. Uno, porque el crecimiento de esta red social es muchísimo más elevado comparado a las demás redes sociales que fueron utilizadas por el movimiento estudiantil. Y el segundo es porque es la red social que registra más usuarios paraguayos. Según un estudio de la TAMCLIC, son 3.800.000 usuarios paraguayos registrados en esta red social. Y es por eso que esta red se convirtió en el medio más importante por sobre las demás para la comunicación del movimiento estudiantil. La creación de esta página data del 20 de septiembre del año 2015. Desde su creación hasta el 30 de noviembre, que es el periodo estudiado, se registraron 45.000 seguidores. Actualmente posee 57.000 seguidores. El alcance orgánico de las publicaciones ronda en los 6.000 a 20.000 personas, es decir, casi el 50% de lo que tenían seguidores en el periodo estudiado. Esto es un dato llamativo porque el algoritmo de Facebook habla de que solamente el 2% de todas las personas que le dan like a una página es la que realmente ve en un alcance orgánico. Esto se ha realizado sin pauta, según nos comentaron los exmiembros del equipo de comunicación. Y en cuanto al engagement, es de 500 personas a 1.800 en octubre y 160 personas a 900 en noviembre, que es básicamente el compromiso que se generó con las personas que consumían el contenido. Hemos también analizado el impacto en medios de comunicación y para ello hemos tomado las tapas de los dos diarios de mayor circulación del país para hacer el análisis en ambas, tomando el periodo de tiempo de este trabajo que va del 21 de septiembre al 30 de noviembre, es decir, un total de 70 días, lo que entre los dos diarios hacen una suma de 140 tapas relevadas. De estas 140 tapas que hemos analizado, en 66 el tema UNANOTECALLES tuvo apariciones. 40 han sido en el diario Última Hora, que representa el 60% de esas apariciones, y 26 en el diario ABC Color. También hemos trabajado la caracterización o la categorización, mejor dicho, de los niveles de visibilidad del tema dentro de las tapas.
Para ello hemos partido de un trabajo elaborado por el profesor Richard Ferreira denominado Los medios de comunicación y las elecciones generales del 2013. Tomamos los indicadores utilizados en ese trabajo y los adecuamos para establecer un nivel de visibilidad alto, un nivel de visibilidad medio y un nivel de visibilidad bajo. El nivel de visibilidad alto se caracteriza por tener el tema señalado en el titular superior con la letra más grande de la tapa y normalmente con soporte de imagen en el centro. El titular que categorizamos como medio o como de visibilidad media, perdón, es aquella que normalmente se ubica en los titulares cuyo tamaño de letra es intermedio entre los superiores y los cuadros inferiores y laterales. Las tapas de nivel de visibilidad bajo son aquellos en los cuales el tema se ve señalado en los titulares que están en el nivel inferior y lateral con las letras más pequeñas de la tapa. En cuanto a los resultados de esta comparación de las tapas, podemos ver que para el medio última hora se han registrado 26 tapas de categoría alta y 14 tapas de categoría baja. Para el medio ABC Color se han registrado 17 tapas de categoría alta y 9 tapas de categoría baja. En ninguno de los medios se han registrado tapas de categoría media y coincidentemente, si es que hablamos en porcentaje, ambos medios arrojan que en un 65% las apariciones son altas frente a un 35% en donde las apariciones son bajas y no se han registrado porcentaje en cuanto a apariciones en parámetro medio. Complementando los datos relevados en cumplimiento de los objetivos específicos que nos trazamos en este trabajo, también buscamos obtener la voz de los estudiantes. Hemos tomado una muestra de estudiantes de ciencia de la comunicación, entendiendo que son los estudiantes que se encuentran en el área científica relacionada al tema que nos interesa, en este caso que es la comunicación. Tomamos una diversidad de voces porque tomamos voces de ambos turnos de estudiantes del cuarto año que eran quienes estuvieron en las movilizaciones de Una No Te Calles. Algunos de los datos que ofreció este sondeo es, por ejemplo, que según estos estudiantes son encuestados, el principal medio de comunicación para las primeras informaciones fue los espacios en las facultades, es decir, las plenarias y las asambleas. El 50% señaló esto. El 30% señaló que las primeras informaciones las obtuvo a través de los medios de comunicación convencionales y el 20%, es decir, en tercer lugar, dijo que lo hizo a través de redes sociales. Dato que nos llamó mucho la atención al finalizar porque nuestra hipótesis era que la mayoría fue informada a través de las redes sociales. También en relación a la claridad del mensaje recibido, dijeron que el 64% dijo que las primeras informaciones que les llegó del movimiento estudiantil fueron claras y fueron entendibles. El 80% de los estudiantes sondeados respondieron afirmativamente que siguieron la fanpage de Facebook de la movilización estudiantil frente a un 20%. El 56%, sin embargo, afirmó que siguió la cuenta de Twitter frente a un 44%. Entonces, con esto podemos ver también que realmente fue Facebook la herramienta que se utilizó más o que tuvo mayor impacto con la comunicación. En relación a la efectividad de la comunicación del movimiento, el 90% habló de herramientas efectivas para la comunicación, mientras que el 100% afirmó que el movimiento estudiantil impactó en la agenda de los medios masivos de comunicación. Hemos tomado también la voz de los periodistas a través de entrevistas aplicadas a periodistas que cubrían las movilizaciones de Una No Te Calles por el medio Última Hora y por el medio ABC Color. Coincidieron en que se notó la existencia de una estrategia comunicacional, destacaron la conformación de un equipo de comunicación, la disponibilidad de voceros las 24 horas en el lugar de las movilizaciones y a través de teléfono. Hablaron de que el principal soporte para la instalación del tema en la agenda pública fueron los medios de comunicación y complementariamente las redes sociales. Un dato importante de lo que señalaron los periodistas fue que la unidad parecía ser el principal aliciente para esa comunicación tan efectiva y en la medida que ellos observaron el deterioro de esa unidad, la comunicación también fue debilitándose.
ahora nosotros lo que haremos es desarrollar lo que les había comentado más a comienzo de esta exposición y buscaremos también analizar la estrategia de comunicación de los estudiantes y la vincularemos a las teorías que les habíamos desarrollado a comienzo. Entonces, la primera estrategia fue la organización de la comunicación, de los cuales se desprenden dos acciones específicas, que es la conformación de un equipo de comunicación y la generación colaborativa de los mensajes que se iban a comunicar. Vinculamos estas acciones y esta estrategia a la comunicación participativa, a esta teoría, porque según el libro de Paolo Mefalopoulos y de Chris Camloguera, se habla mucho de que es importante de que se generen los espacios de discusión en donde se debatan cuál es el mensaje que se va a difundir, cómo se lo va a difundir, se lo va a hacer. Y de ahí también hablamos lo que es la generación colaborativa de los mensajes que se iban a comunicar. Los resultados obtenidos fueron que se instaló en los canales y voceros oficiales de la institución y se logró también evitar la incidencia de noticias falsas o de campañas de desinformación. También se vio la organización del estamento estudiantil, esta se vio fortalecida en las distintas áreas de trabajo. Otra de las estrategias fue lograr la aceptación de la imagen del emisor, que en este caso fue la movilización estudiantil. Las acciones que se desprenden de esta estrategia es la solvencia de los voceros, según nos decían también los periodistas en las entrevistas que lo habíamos aplicado, ellos lo calificaron de esa manera, en el manejo de los temas que eran debatidos o difundidos públicamente. También estaban las medidas de fuerzas pacíficas y las acciones conjuntas con actores externos sociales. En cuanto a la solvencia de los voceros o el manejo de los voceros y las acciones conjuntas, los hemos vinculado a la teoría de la comunicación persuasiva porque Santiago Gerbos habla de la autoridad del emisor antes que nada como un comienzo para poder realizar toda la seguidilla de cosas para poder lograr la persuasión de el auditorio. Entonces, los voceros en este caso eran un emisor que fue respetado públicamente, por eso es que uno de los resultados fue el apoyo de la cantidad de personas a las acciones de los estudiantes. Otro de los emisores fueron los actores sociales externos que eran aceptados por la ciudadanía y con esto se logró la diversificación de actores que potenciaron la imagen de la movilización estudiantil. Y en cuanto a las medidas de fuerza pacíficas, lo vinculamos a la teoría de la comunicación participativa porque Paolo Mefalopoulos y Chris Camloguera hablaban en su libro, en su manual, de que una de las estrategias para la comunicación participativa es la movilización porque se trabaja en comunidad. Entonces, al hacer estas medidas de fuerza, uno de los resultados que se han obtenido es la imagen positiva ante la opinión pública. Otra estrategia que buscamos vincular a la teoría estudiada es la estrategia de la difusión de mensajes oficiales a través de los medios de comunicación. Algunas acciones que hemos relevado de este trabajo fue la convocatoria a la prensa, y el contacto permanente con la prensa, tanto en el lugar de las movilizaciones como también a través de canales establecidos por los estudiantes con los periodistas, a través de los cuales se actualizaba permanentemente la información o se socializaba permanentemente las novedades. La presencia del vocero o los voceros para la atención a los periodistas también es una acción fundamental para lograr esta difusión a través de los canales oficiales. Hemos vinculado estas acciones a la comunicación de masas, entendiendo que el enfoque estaba apuntado a canales de comunicación tecnológicos, llámese medios de prensa en distintos soportes, para llegar a un auditorio mucho más masivo, a un auditorio mucho más disperso. Pero también la comunicación persuasiva, porque no solamente se apuntaba a amplificar la voz, sino también a persuadir, como señalaba Santiago Gerbos en su libro Principios de la comunicación persuasiva. Los principales resultados de estas acciones han sido primordialmente un contacto directo con los periodistas del área y a través de ello la presencia estable o consecutiva del tema Una no te calles en los principales medios de comunicación. Hemos también visto la estrategia del uso de los medios de comunicación digital. Es bueno decir que las acciones desarrolladas a través de estos medios tenían fundamentalmente una complementariedad con las informaciones vertidas a través de los medios convencionales o tradicionales de comunicación. Este medio permite la publicación de elementos manejados por el movimiento estudiantil, imágenes, videos,
que complementan las informaciones centrales que dan los referentes del movimiento estudiantil o que daban del movimiento estudiantil. Para ello vinculamos primero con la teoría de comunicación de masas, atendiendo que Luis Sastre hablaba de la comunicación a través de canales que masificaban el mensaje, en este caso las redes sociales, y la comunicación persuasiva, entendiendo que también se trata de un canal socialmente aceptado, complementariamente hablando con los medios tradicionales de comunicación. Los temas expuestos a través de estos canales lograron mayor precisión y mayor comprensión de la ciudadanía, no solamente la ampliación del alcance de los mensajes. Gracias a las entrevistas que hemos realizado, a las encuestas y a las fuentes documentales por las cuales nosotros nos basamos para la realización de este trabajo de investigación, podemos concluir en 4 puntos distintos. Hemos tomado y hemos podido alcanzar la descripción de la estructura del equipo de comunicación que ya detallábamos pasos antes de este momento. También hemos podido identificar las principales herramientas utilizadas, que fueron las redes sociales, las gacetillas, los grupos de WhatsApp, el grupo de WhatsApp directo con los periodistas, por ejemplo, que fue un canal valorado por los periodistas entrevistados, la asamblea y las plenarias, que fueron parte de, para nosotros, la revelación de este trabajo como canales de comunicación valorados como efectivos por los estudiantes en este caso. Con base a las comparaciones que hemos realizado y al análisis de las tapas, de las 140 tapas, de las cuales se desprende que se tuvo un total de 66 apariciones, en ambos medios de ABC Color y Última Hora, que son los medios estudiados, el 65% es de categoría alta. Podemos decir que la movilización estudiantil tuvo realmente un gran impacto en cuanto a apariciones en los medios de comunicación. Llegamos a las recomendaciones. Antes de ingresar a esta parte, no queremos cerrar esta defensa sin antes hacer una consideración ética. Ambos autores, María José y yo, fuimos integrantes de los equipos de trabajo de Una No Te Calles, pero aclaramos que hemos tomado este tema porque entendemos como comunicadores que es un tema relevante y existe poca disponibilidad de este tipo de análisis, lo que puede ser un aporte para el movimiento estudiantil, para la comunicación en general y para otros movimientos que puedan utilizar, pero también estudiar la comunicación de estos hechos y de estos fenómenos. A la universidad recomendamos profundizar esta línea investigativa, profundizar también la investigación sobre la comunicación organizacional, incluir dentro de la malla curricular de la carrera el estudio sobre la comunicación institucional y la comunicación organizacional, y de la funcionalidad del movimiento estudiantil. Recomendamos a las organizaciones estudiantiles y a otras organizaciones sociales que consideren dentro de su estructura un equipo de comunicación, que desarrollen un plan de comunicación que sea horizontal y participativa, que definan quiénes van a ser los voceros antes de emitir un mensaje o postura, que planifiquen sus contenidos antes de compartirlo en las redes sociales o con la prensa, y que definan los canales para establecer un vínculo permanente con los periodistas. De esta manera damos por finalizada esta defensa y nos ponemos a disposición de la mesa examinadora para las consultas. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a dar inicio a la parte correspondiente de las consultas por parte de la mesa examinadora, y para ello voy a ceder el espacio a la profesora Aide Galeano para que inicie esta parte de la defensa. Profesora Aide Galeano, el espacio es suyo. Muchas gracias, profesor doctor Pedro Caballero. Fernando y María José, ustedes hablan de una de las estrategias comunicacionales del contacto con la prensa, el éxito de los mensajes, así como el alcance. ¿No sería uno de sus éxitos también el contacto, el primer contacto, o que muchos de los integrantes de prensa que trabajaban en medios estaban trabajando dentro de la organización? En la encuesta, en la entrevista que hemos aplicado, profesora, señalaban el nivel de vínculo que se logró a partir de algunas estrategias
no logramos visibilizar en detalle la presencia de o el impacto de periodistas que quizás estaban también con su rol de estudiante acompañando este nivel de movilización. Consideramos que también pudo haber tenido influencia en la cobertura fundamentalmente. Ujú. María José, ¿cuál es el aporte de tu... ¿Sí? Le escucho, profe. ¿Cuál es el aporte de este trabajo a la carrera, María José? Antes que nada, yo creo que el aporte de este trabajo que hemos realizado con mi compañero a la carrera es que los estudiantes puedan ver que detrás de todas las acciones que se generan, detrás de todas las movilizaciones, surge la necesidad de organizar la comunicación, que nosotros tenemos que empezar a trabajar más e investigar más acerca de esta línea comunicacional que realmente es necesario para cualquier hecho, ¿verdad? O sea, para cualquier tipo de movilización social, para poder estudiar los fenómenos sociales, también la comunicación es como que lo mueve todo. Y creo que este trabajo puede ser el hincapié para que se profundice esta línea investigativa dentro de la universidad y más que nada la carrera también. Ya, quiero hacerle una pregunta que más bien es periodística, que enmarcada dentro de su trabajo, pero que a lo mejor no sé si le hacen en algún momento. ¿Se puede considerar, y qué dicen ustedes y responden a aquellos que sostienen que una Notecalles fue un fracaso porque no consiguió muchas de las metas que se habían propuesto? Realmente, gracias por la pregunta, realmente nos cuesta un poco llegar a una conclusión a partir del trabajo que hemos analizado sobre el éxito o no de las movilizaciones, porque nos hemos centrado en poder identificar y escribir la estrategia de comunicación y medir su impacto. Independientemente de la postura personal que podamos tener algunos de nosotros sobre el éxito o el fracaso, creemos que este trabajo no nos permite llegar a una conclusión sobre si el movimiento en sí mismo fue exitoso o no. Por eso te dije que era una pregunta un poco fuera del trabajo, sino era una pregunta más bien periodística. En verdad tengo muchas preguntas más, pero bueno, cedo al magíster, al profesor doctor Pedro Caballero. Muchas gracias, Fernando y María José. Gracias, profe. Muchas gracias, profesora Aide Galeano. Bueno, ahora le cedo el espacio al profesor Pedro Gómez. Profesor, adelante. Gracias, profesor. Bueno, gracias por la exposición, María José, Fernando. Bueno, ¿cómo surgió esa estrategia cuando ustedes estaban movilizados en medio de esa movilización? ¿Quién fue o cómo dijeron vamos a armar un equipo de comunicación que va a hacer esto, que va a hacer aquello, que va a... ¿cómo se dio ese paso? Gracias por la pregunta, profesor. La distribución de tareas a través de equipos de trabajo y específicamente la conformación de equipo de comunicación se dio a partir de un espacio de debate inicial que era la mesa de coordinación de una Notecalles. Es decir, un encuentro entre muchos estudiantes que ya tenían una práctica gremial acentuada, miembros del centro de estudiantes, movimientos estudiantiles, miembros de un espacio que señalamos también que es el Frente Estudiantil por la Educación. Estos estudiantes consensuaron la conformación de equipo de trabajo, entendiendo la necesidad de poder responder con tareas específicas distribuidas entre los que sostenían la movilización, ¿verdad? Así que a tu pregunta, profe, se decidió en un espacio de debate gremial del estamento estudiantil donde estuvieron representadas todas las facultades. ¿Y cuántos estaban en ese equipo? ¿Cuánta gente había? Aproximadamente 15 personas, profesor, en su mayoría estaban estudiantes de ciencias de la comunicación, pero también estaban otros estudiantes de otras unidades académicas. Ya. Y un poco vimos las exposiciones que nos hicieron, o sea, de 140 tapas aparecieron 66 veces en espacio principal, ¿verdad? También esa intensidad de comunicación a través de las redes sociales, que era de constante actualización. ¿Qué pesó más al final? ¿O se puede establecer un porcentaje
de cuánto pesaron las redes sociales y cuánto pesaron los medios tradicionales para los logros que se fueron consiguiendo y sobre todo para el alejamiento de Froilán Peralta en ese entonces. Muy bien, profesor. En relación al peso, hemos sacado una conclusión más cualitativa que cuantitativa. No sabría decirle el porcentaje. Hemos enfocado nuestro esfuerzo hacia un análisis cualitativo y lo que hemos extraído como resultado de eso fue que el principal medio para la instalación en la agenda pública fueron los medios tradicionales. Lo que nos decían tanto periodistas como también miembros del equipo de comunicación y estudiantes sondeados fue que las redes sociales eran canales que complementaban la información que se vertía a través de los medios tradicionales de comunicación. Tanto seguimos el rastro de la estrategia y una de las estrategias centrales justamente fue la difusión a través de los medios de comunicación y la búsqueda de la instalación de una imagen socialmente aceptada de emisión, que en este caso era el movimiento estudiantil. Ya. Y tuvieron muchos casos de noticias falsas, de fake news. ¿Se acuerdan algunos ejemplos y cómo los enfrentaron? Bueno, profe, sí, de hecho que, fíjate que una de los resultados que hemos relevado de la conformación del equipo de comunicación, que era el equipo que administraba todas las acciones comunicacionales, nada salía sin que pase por ese equipo de comunicación. Lo que se logró fue minimizar el impacto de noticias falsas que aparecían todos los días, según lo que nos relataban los entrevistados, y que iban desde convocatorias falsas hasta ataques a representantes visibles del movimiento estudiantil. Decían que gracias a la conformación de ese equipo y la instalación de voceros oficiales, el impacto tanto en medios de comunicación como también redes sociales y los espacios de información fue mínimo de las noticias falsas. Podemos decir que si bien las noticias falsas surgieron gracias a la instalación de estos canales oficiales, la gente podía contrastar directamente si es que era cierto o no eso que habían recibido a través de otro canal de comunicación. Ya. Y bueno, les quiero hacer tengo otra preguntita más, disculpen que, bueno. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la comunicación institucional y la organizacional que aplicaron ustedes en este caso? Según las fuentes a las que recurrimos, profesor, la comunicación organizacional es una comunicación normalmente utilizada por organizaciones sociales o políticas. Es una comunicación que tiene una finalidad política, por llamarle de una manera, y la comunicación institucional tiene un paraguas un poco más amplio. Podría ser una comunicación empresarial, podría ser una comunicación institucional, corporativa, en distintos tipos de instituciones, ¿verdad? Entonces esa es como la diferencia que hemos hallado nosotros, por eso señalábamos, distinguíamos en nuestras recomendaciones. Ya. Ahora un poco, ¿qué piensan de, bueno, después de Una No Te Calles, vimos, por ejemplo, Paraguay No Te Calles, de repente aparecían donde había una movilización o una manifestación, siempre decía vecinos no se callen, o Paraguay no te calles, me acuerdo bien, Asunción no te calles, cosas así que fueron muy pasajeros, que no tuvieron esa consolidación, ni tampoco duraron mucho. Un poco, ¿qué falta en eso? ¿O hay un error de estrategia o falta directa de estrategia? ¿Cuál es el parecer de ustedes un poco? Y si este trabajo, en las conclusiones que nos dieron ustedes al final, podrían ser parte de algún manual diríamos, de comunicación para los casos de movilizaciones. Muchas gracias por la pregunta, profesor. No, deberíamos de analizar para tener una respuesta mucho más rigurosa en cada caso, pero me animo a
a esbozar, digamos, una explicación. Lo que demostró el movimiento Una No Te Calles fue que sin la consolidación de una comunicación organizada, por más que el eslogan sea bueno, es muy difícil la sostenibilidad en la agenda pública. La instalación del mismo. La instalación del tema en la agenda pública. Creemos que ese es un aporte interesante de este trabajo realizado, pero fundamentalmente de lo que desarrolló el movimiento en sí mismo. Había otra consulta, disculpame, profesor, si me repetí. Sí, las conclusiones que ustedes lograron con este trabajo podrían ser parte de un manual o de un decálogo para manifestaciones, para organizaciones que realizan una lucha. Por ejemplo, el tema de los campesinos se ve y siempre se dice, bueno, que terminan sin... van todos a uno para ir, las marchas, las manifestaciones que se realizan, de varios otros sectores, docentes, vecinos, ciudadanos también en muchos casos. Particularmente considero, profesor, que puede servir como una base para un manual con este fin. Tiene la limitación de que está muy enfocado al movimiento estudiantil y sus dinámicas, y que creo que fundamentalmente es útil para este segmento, lo que no significa que agota su alcance. Creemos por eso en nuestras recomendaciones que es fundamental partir de este trabajo y quizás profundizarlo o ampliarlo, mejor dicho, como para que pueda servir incluso con más detalle a otros movimientos. Sin embargo, algunas de las consideraciones, algunas de las estrategias que hemos encontrado creemos que son fácilmente utilizables y pueden ser muy útiles para otros movimientos sociales. La organización de la comunicación, el contacto directo con prensa, yo creo, creemos que esos son puntos realmente que podrían marcar una diferencia en la comunicación de otras organizaciones sociales. Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor, por cederme el espacio, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor Pedro Gómez. Bueno, varias de las preguntas que tenía también en mente, ya creo que ya lo realizaron la profesora Aide con el profesor Pedro Gómez. Sin duda alguna, como mencioné al inicio, es un acontecimiento que marcó un antes y un después, no solo en la vida de la UNA, sino creo que a nivel país, ¿verdad? Creo que ese eslogan No Te Calles apareció, pero en varios movimientos más, como mencionó el profesor Pedro Gómez. También considero que son varios factores que propiciaron también que este movimiento pudiera estallar y se consolidara también, pero sin duda alguna, uno de esos factores fue eso que ustedes fueron mencionando, ¿verdad? El tema de la organización comunicacional y demás cosas. Yo solamente tengo una consulta al respecto, ya que ustedes fueron artífices de esto, como bien mencionaron antes de dar las recomendaciones, fueron actores también de todo esto. ¿Cuál es la falencia que ustedes vieron o a la luz de este estudio? Porque estamos hablando, a ver, son 5 años después. Evidentemente en el momento, capaz por toda la temperatura del ambiente no se habrán dado cuenta, pero 5 años después y ponerse a estudiar otra vez todo lo que se hizo allí, ¿qué falencia ustedes encontraron en lo referente a esa comunicación, a esa estrategia comunicacional de que ustedes estuvieron analizando? ¿Encontraron falencias o no? Y si las hay, ¿cuáles fueron? Muchas gracias por la pregunta, profesor. Efectivamente, a la luz de este trabajo y también quizá por fuera del trabajo, pero voy a centrarme primero en lo que hemos observado a la luz de este trabajo. Una de las debilidades, no sé si llamarle falencia, una de las debilidades que fuimos recabando fue la no sostenibilidad de la unidad dentro del estamento estudiantil total de la universidad. Eso se debe a muchos factores también, como bien usted señalaba. Pero podríamos decir que en la agenda no se vio acentuada la estrategia de sostenibilidad de la unidad en las movilizaciones. Quizá ahí también hace parte el desgaste natural de la larga duración de esa movilización y la larga duración de, por ejemplo, el paro de actividades académicas, ¿verdad? También a miembros del equipo de comunicación consultados nos decían que encontraron una dificultad en la comunicación tanto interna como externa cuando el mensaje empezaba a ser más complejo. Ustedes saben que el foco al inicio de la convocatoria fue la renuncia del rector, pero luego el movimiento mutó
optó a una bandera que era el cambio del estatuto de la universidad, que requería un debate mucho más complejo. Quizá eso también tuvo su impacto en la sostenibilidad de la unidad del estamento estudiantil en general. También los periodistas entrevistados que han hecho la cobertura de las movilizaciones estudiantiles, justamente ellos como actores sociales externos de lo que es la movilización estudiantil, nos comentaban que ellos desde fuera ya percibían también como que se quebró esa unidad estudiantil, entonces como que perdió la fuerza y eso también significó que vaya perdiendo fuerza dentro de las otras líneas o canales de comunicación como son los medios, las redes y demás, porque ya no se percibía esa unidad que inicialmente había inspirado a las personas o a la ciudadanía y que logró esa persuasión. Perfecto, muchas gracias. Creo que el punto allí estaría así, escuchándolo, la respuesta de ustedes, creo que estaría en lo que Fernando mencionó. Había un objetivo claro, bien definido en un primer momento, la salida del rector, pero al hablar del estatuto ya ahí hay varios temas y probablemente esa complejización del tema llevó a eso que usted mencionó. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias tanto a Fernando como a María José. Bueno, ahora les vamos a pedir si pueden retirarse de la sala para que la mesa pueda debatir la calificación. Una vez más, muchísimas gracias. Buenas tardes nuevamente para todos los que nos están siguiendo desde el Facebook de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bueno, vamos a asistir ya a lo que tiene que ver con la deliberación final, donde le vamos a estar otorgando la calificación. Antes de darle la calificación, el profesor Pedro Gómez le va a expresar algunas palabras sobre el trabajo. Profesor Pedro Gómez. Sí, bueno, consideramos que este trabajo es bastante útil, tiene un aporte interesante para lo que es la carrera de periodismo y esperemos que lo puedan plasmar realmente en un manual que pueda servir para este tipo de movilizaciones o para que puedan tener una estrategia de comunicación, las movilizaciones sociales que se realizan en nuestro medio, porque pueden aprovechar muy bien ese canal de información tanto en las redes sociales de una manera sólida y unificada, que no sea anárquica, y también la información hacia los medios de comunicación tradicionales. Y bueno, realmente nada resta un poco felicitarles por el trabajo. Muchas gracias, profesor Pedro Gómez. Bueno, así como mencionó el profesor, ¿verdad? Estuvimos deliberando, sin duda alguna, gran parte del conocimiento y dominio que tienen del tema se debe a la participación que tuvieron ustedes, como bien lo fueron expresando, ¿verdad? Pero creemos que el principal aporte radicó, por un lado, en cómo esa estrategia lo pudieron contrastar con teorías, algo sumamente interesante, y principalmente por poder vislumbrar cómo se puede establecer una estrategia comunicacional, que creo que es el principal aporte, ahí coincidimos totalmente. Bueno, sin más, digámosle, para no extendernos más en el tiempo, ya la mesa consideró en forma unánime otorgarle la calificación de 5 felicitados. Así que felicitaciones flamantes, licenciados Fernando, María José. Bueno, que felicitaciones nuevamente. Felicitaciones también al tutor, al profesor Richard Ferreira, que trabajó con ustedes, y bueno, les deseamos muchos éxitos en su carrera profesional a ambos, María José y Fernando. Queremos agradecer al presidente y a los miembros de la mesa por esta palabra. Estamos demasiado contentos y nos alienta a poder apuntar a lo que nos decía el profesor Pedro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Aide, profesor Pedro Gómez, profesor Pedro Caballero, y realmente la idea que tenemos con mi compañero Fer es que este trabajo pueda servir como base para que otras movilizaciones sociales, otras organizaciones puedan utilizarlo como una herramienta para sus comunicaciones. Muy bien, y Así. la carrera dispuesta acá para que hagan el lanzamiento de su manual. Bueno, éxitos a todos. Así mismo, bueno, muchísimas gracias a todos. Nuevamente las felicitaciones a Fernando, María José, por supuesto al tutor, el profesor Richard Ferreira. Y bueno, de esta manera cerramos la defensa de tesina, de grado, en la carrera de Ciencia de la Comunicación.